Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nada, paso por aquí porque pues quiero platicar con ustedes. Bueno, voy a empezar. Quiero platicarles de este libro porque es necesario un feminismo decolonial y una pregunta que yo retomo de aquí, que se hace mi maestra Yuderquis Espinosa Miñoso. Ustedes saben que es una de las precursoras del feminismo decolonial en América Latina. Bueno, en América Latina no, el feminismo decolonial yo creo que es hay muchos feminismos, pero el feminismo decolonial es una propuesta que ha salido de mujeres afrocaribeñas y de mujeres de color en estas regiones del mundo. Esto lo digo porque luego es que me topé hace unos días con una francesa que habla de feminismo decolonial y que justamente no hace citas de estas genealogías y de estos pensares que se van dando desde estos cuerpos, pues sí, subalternos, racializados, caribeños, negros, afro, que están haciendo escritura y pensamiento contra todo pronóstico. Y una pregunta que a mí me parece importante, que se retoma en este texto, creo que está por aquí como en la página 127, es cuando Yuderquis Espinosa se pregunta cómo llegamos a ser las feministas que somos. Y ustedes saben que eso es una pregunta que yo retomo para poder interpelar al terfismo y a las feministas trans excluyentes, racistas y colonas descendientes, ¿no? Bueno, aquí Yuderquis se pregunta, dice, la pregunta sobre cómo hemos llegado a ser las feministas que somos y qué es lo que hace a las feministas en América Latina cuando hacen lo que hacen. O sea, y eso es súper profundo porque, bueno, quiero decir dos cosas. La primera es que esta pregunta general que se hace Yuderquis, cómo llegamos a ser las feministas que somos, no solamente la hace en un sentido de interpelación a la exterioridad. Bueno, yo estoy poniendo muy de mi cosecha, por ahí si Yuderquis me escucha que me corrija, no solamente la hace a la exterioridad, es decir, frente al feminismo blanco, frente a la razón feminista eurocentrada, como le llama y caracteriza a Yuderquis, sino también a ella misma, ¿no? Se pregunta, ¿cómo llegué a ser la feminista que soy? Y a ese feminismo que se interpela es un feminismo que evidentemente, bueno, es un feminismo que esta pregunta se suscribe dentro de un feminismo decolonial, que es un feminismo donde la apuesta es antirracista, que es un feminismo que entiende el mundo no desde una manera departamentalizada, sino en su complejidad desde una matriz de colonialidad, de poder, de saber, epistémica, ontológica, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando le llama a ese feminismo razón feminista eurocentrada, justamente nosotras eso lo podemos desmenuzar, ¿no? Yo digo, ¿a qué se está refiriendo Yuderquis con eso, ¿no? Cuando hablamos de ese feminismo carcelario y punitivo, cuando hablamos de ese feminismo que sabiendo que las leyes en un contexto de injusticia racial afecta desproporcionadamente a personas racializadas, indígenas y negras, ¿no? Sigue pidiendo leyes y quiere tipificar y engrandecer el código penal, ¿no? Que eso me recuerda mucho a las feministas de los 80 o en el gobierno de Ronald Reagan, cuando pedían más cárceles y más presencia de la policía en la calle, sabiendo que eso se traducía en una sociedad racista, segregacionista, en perfilamiento racial, en mayor vulneración y violencia para mujeres negras y hombres negros también, pero pedían más cárceles, ¿no? O como cuando en Colombia esta política, que ahorita no me acuerdo el nombre, tenía una propuesta muy concreta que era construir un cuerpo de élite en la policía con perspectiva de género para combatir el feminicidio, ¿no? O cuando nos encontramos esas feministas que se van a comunidades afroindígenas, afroindígenas, a dar talleres sobre al estilo de Nuria Varela y dar talleres sobre las tres olas del feminismo y enseñarle qué es lo que significa la liberación, o cuando esta marea verde racista dice que clandestino es igual a inseguro, instrumentaliza las historias de mujeres racializadas para tener proyectos de ley dentro del Estado, ¿no? Y se les olvida que fueron mujeres negras de las favelas de Brasil que justamente descubrieron el misoprostol para abortar fuera de las lógicas y la vigilancia del Estado, o cuando ejercen esas feministas ese colonialismo discursivo, cuando están apostando a la política partidaria, cuando están apostando justamente a la construcción, cuando exigen su lugar en la mesa del amo, ¿no? En cuanto comparten un pacto de blanquitud, etcétera, etcétera. Esa es la razón feminista eurocentrada, que mis palabras y mi entendimiento es lo que yo comprendo así ese feminismo blanco, ¿no?
Pero esta pregunta que se hace Yuderquis, yo la retomo para yo hacerme una pregunta sobre mí misma. La primera parte es pues preguntarme sobre mí misma, cómo estoy construyendo y cómo estoy llegando a ser pues la travesti afrocaribeña que soy, ¿no? Cómo decidí, ¿no?, fugarme del sistema cis, sexo, género y construirme como me estoy construyendo ahorita, y cuáles han sido pues esas cosas que me han motivado. Pero también le hago esa pregunta a las terfas, ¿no? O sea, a ustedes terfas, ¿cómo llegaron a tragarse el discurso de la biología como algo naturalizado? ¿Cómo llegaron a ser las feministas trans excluyentes y odiantes que son, sabiendo que las mujeres en su gran mayoría, estoy hablando de mujeres trans y travestis racializadas, viven en condiciones de precarización, de vulneración, especialmente aquellas que son, pues ya ustedes saben, empobrecidas, barrializadas, racializadas, que están fronterizadas, ¿no? ¿Cómo llegaron ustedes a compartir una agenda y ciertos valores con el catecismo, a compartir la teoría creacionista? ¿Cómo llegaron a creerse, que incluso la gente experta en biología lo ha desmentido, que no solamente es XY y XX, y que hay un sinnúmero de combinaciones y de cosas, y que entienden el género también como un constructo taxonómico que clasifica, es decir, como algo también social? Y yo le pregunto a esas feministas transfóbicas, ¿cómo llegaron a ser las terfas que son? ¿Cómo llegaron a ser parte de la derecha? ¿Cómo llegaron a ser parte de la colonialidad? ¿Cómo llegaron a defender el régimen heterosexista, binario, de género, que ha sido una herencia colonial? Y esto yo me estoy quedando, o sea, lo estoy pensando, gente, a propósito de la presentación de este fin de semana de Feminismo Bastardo, de esta Galindo, porque ya ustedes ven que la Galindo escribe en este libro y dice que ella entiende lo bastardo como hacer preguntas prohibidas. Y luego yo, regresando a mi genealogía y a mis maestras, yo he encontrado en esta pregunta que se hace en reiteradas ocasiones, se lo hace tanto en este texto, porque es necesario un feminismo decolonial, como en el último texto que Yuderquis coordina, que es un texto colectivo que se llama Feminismo decolonial a más de una década, puntos metodológicos, y algo así, es un poco largo el título, ¿no? Y que también lo den conferencia y lo ha venido trabajando, yo creo que por un par de décadas, no sé, pero creo que esta pregunta justamente yo la entiendo como una pregunta prohibida, porque es una pregunta que, al ser prohibida, va develando cómo las instituciones que estructuran y organizan el poder han tenido una participación directa, imperiosa, importante, central para la construcción y la sexuación y generización de nuestros cuerpos, ¿no? Para entender, por ejemplo, no sé, si yo le digo, esto es clavícula, ¿cómo ustedes saben que eso es una clavícula, gente? Saben que es una clavícula porque se lo enseñaron, porque un día literalmente se la mostraron y le dijeron, ese hueso que tienen las personas aquí tras es una clavícula. Pero antes de esto tuvieron que enseñarte que es una persona, que es un cuerpo, y a cada parte de este cuerpo se le va poniendo un nombre, ¿no? Y para tú poder entender este lenguaje, ese lenguaje fue construido. Y aquí el tema es que, como no vivimos en un mundo democrático de saberes, donde hay una colonialidad blanca que expropia absolutamente todo, hay una colonialidad del saber, que es un concepto también de este pensamiento de colonial regional, ¿no? Que es un conocimiento cientificista, y que han sido quienes han contado esa historia única, esa historia donde la única forma de existencia, siempre y cuando se sea mujer u hombre cis y se tengan estos privilegios, etcétera, ¿no? Es la única forma en que se puede existir. Entonces yo justamente retomo todo esto para preguntar cómo nos tragamos la naturalización del discurso de la biología, cuando sabemos que ese discurso en sí mismo no está atravesado, construido, formado, no por quienes han constituido esta cocolonialidad global del mundo, ¿no? Y yo creo que muchas de ustedes, no sé, como muchas de estas personas que se nombran feministas y que son radicales y que piden leyes y que piden códigos penales y que el aborto y que yo no sé, y aquí quiero aclarar, yo estoy a favor del aborto, yo estoy en contra de que una persona que tenga capacidad de gestar sea penalizada y castigada por abortar, pero esta agenda que no reconoce la autonomía reproductiva, el racismo que tiene la marea verde, etcétera,
creo que es necesario que se hagan esta pregunta que se viene haciendo Yudelkis Espinosa. ¿Cómo se convirtieron en esas feministas que ustedes son?